Se dice que los muertos deben descansar en paz, pero en este pueblo la muerte es solo el comienzo. Cuando Chenmo regresó a su hogar en Fengdu, un antiguo pueblo enclavado en las montañas de Chongqing, lo hizo para despedirse de su abuela. Pero lo que encontró fue algo mucho más inquietante. Según la tradición del pueblo, el cuerpo debe permanecer en el templo ancestral durante 7 días y cada noche alguien debe hacer la vigilia. Ya en la primera noche, bajo la luz temblorosa de las velas, el silencio lo envolvía. Hasta que lo escuchó. Un sonido leve, un golpe desde dentro del ataúd. Los aldeanos evitaban hablar del tema, pero su padre apenas le dirigía la mirada. Había algo que nadie se atrevía a decir y que él estaba a punto de descubrir. Fengdu, conocido como la ciudad de los fantasmas, esconde secretos que han perdurado por generaciones. Algunas creencias existen por una razón y desafiarlas puede tener consecuencias impensables. Hola a todos, esto es Expediente Horror y hoy os traemos una macabra experiencia que le ocurrió a Chenmo. Quédate para descubrir toda la historia. Chenmo se paró bajo el viejo árbol de acacias en la entrada del pueblo, observando el paisaje que le resultaba familiar pero desconocido al mismo tiempo. 10 años habían pasado desde que dejó esta remota aldea en las montañas para ir a la universidad. No había regresado desde entonces. Hasta que, 3 días atrás, recibió la llamada de su padre, con una mala noticia, de que su abuela había fallecido. Chen, vuelve a casa para despedirte de tu abuela. La voz de su padre sonaba ronca y cansada. En el pueblo hay reglas. El cuerpo debe permanecer en el templo ancestral durante 7 días y cada noche alguien debe hacer guardia. Eres el nieto mayor, así que debes regresar. El aire estaba impregnado con el aroma de la tierra y la paja. A lo lejos, unos perros ladraban rompiendo el silencio del atardecer. Arrastrando su maleta, avanzó por el sendero que aún recordaba de su infancia. Al pasar junto al templo ancestral, no pudo evitar echar un vistazo. Era un edificio antiguo, de ladrillos grises y tejas negras. Con un trozo de tela blanca colgado del dintel, algunos aldeanos estaban ocupados en la entrada y al verlo apartaron la mirada con incomodidad. ¡Chen! ¡Has vuelto! Un voz familiar interrumpió sus pensamientos. Se giró y vio al jefe del pueblo acercándose. Tío jefe, mi abuela... ella... asintió Chenmo con tristeza. Te acompaño en el sentimiento, hijo, dijo el jefe dándole una palmada en el hombro. Esta noche comienza la vigilia. Eres el nieto mayor, así que debes de ser el primero. Hubo un momento de silencio. ¿Vigilia? Sí. Según la tradición del pueblo, el alma debe permanecer en el templo durante 7 días y cada noche alguien debe velarla. Tú eres el nieto mayor, te corresponde estar las primeras 3 noches. Chenmo intentó preguntar algo más, pero el jefe ya se había marchado. Se dio cuenta de que los aldeanos lo observaban discretamente con miradas extrañas, como si tratara de ocultar algo. Al llegar a casa, encontró a su padre organizando las pertenencias de su abuela. Al verlo, su padre forzó una leve sonrisa. ¿Ya has vuelto? Deja tus cosas en tu habitación y ve al templo.
Tu abuela está ahí. En el templo ancestral, el ataúd de su abuela reposaba en el centro de la sala. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras sobre la intrincada madera del féretro. Chemo se arrodilló sobre un cojín de oración e inclinó la cabeza 3 veces en señal de respeto. Abuela, ya estoy aquí, susurró. De repente, una ráfaga de viento helado entró por la puerta, haciendo temblar las llamas de las velas. Chemo sintió un escalofrío recorriendo la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Giró la cabeza bruscamente, pero la sala estaba vacía. En el viejo árbol de acacia, afuera, un cuervo lo miraba fijamente con ojos rojos como la sangre. Esta noche comienza la vigilia. La voz de su padre resonó desde la puerta. Recuerda, pase lo que pase, sin importar qué escuches, no debes salir del templo. Chemo asintió, pero el miedo creciente se instaló en su pecho. Sentía que su padre y los aldeanos le ocultaban algo, pero no sabía exactamente el qué. La noche cayó, dejando en el templo solo a él y su abuela. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes como si cientos de manos se movieran en la penumbra. Sentado en el cojín de oración, escuchó el murmullo de los insectos en el exterior, hasta que el sueño comenzó a vencerlo. Pero entonces, un sonido leve rompió el silencio. Desde dentro del ataúd, Chemo abrió los ojos de golpe. El templo ancestral estaba en completo silencio. La luz de las velas seguía titilando y el ataúd de su abuela permanecía inmóvil, como si el sonido de hace un momento solo hubiera sido su imaginación. Quizás solo estoy demasiado cansado. Se frotó los brazos intentando disipar su inquietud. Pero justo en ese momento, el sonido se repitió. Desde dentro del ataúd, algo golpeaba suavemente la madera. Su corazón se aceleró y sus palmas comenzaron a sudar. Fijó la mirada en el ataúd, sin atreverse a perderse el más mínimo movimiento. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. ¿Abuela?, llamó con cautela. Su voz resonó en la sala vacía. No hubo respuesta. Chemo se puso de pie y caminó lentamente hacia el ataúd. Con cada paso, las viejas tablas de madera del suelo crujían como si le advirtieran que no se acercara. Sus manos estaban empapadas en sudor y su corazón martileaban en sus oídos. Cuando estaba a punto de tocar el ataúd, las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad sintió una ráfaga de viento helado rozándole el rostro, como si algo hubiera pasado junto a él. Giró bruscamente, pero no pudo ver nada. Entonces comenzaron a escucharse pisadas, al principio distante, luego cada vez más cerca. ¿Quién está ahí?, preguntó alzando la voz. Nadie respondió. Solo los pasos resonaban en la sala. A oscuras trató de encontrar una vela, pero derribó algo en el proceso. El sonido del porcelana haciéndose añicos cortó el silencio. De repente, sintió una mano posarse sobre su hombro. Gritó y se giró violentamente. En ese instante, las velas se encendieron de nuevo. No había nadie. Pero en el suelo había un rastro de huellas húmedas. Comenzaban desde el ataúd y se dirigía hacia la puerta. El padre lo observó con una expresión preocupada, como si quisiera decirle algo, pero al final solo murmuró: «Ten cuidado». Las velas parpadeaban mientras él se sentaba en el cojín de oración,
con la vista fija en el ataúd. De repente, la puerta del templo se abrió. Un anciano encorvado entró lentamente sosteniendo una lámpara de aceite. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, sus ojos hundidos en la sombra, y sus labios esbozaban una sonrisa extraña. Joven, vigilar solo es muy solitario. He venido a hacerte compañía, dijo con voz áspera. ¿Quién es usted?, preguntó Chemo. Solo un viejo del pueblo, respondió, sentándose junto a él. Tu abuela solía venir a hablar conmigo cuando estaba viva. Chemo se relajó un poco, aunque la sensación de inquietud persistía. El anciano tenía un olor extraño, una mezcla de tierra y algo en descomposición. ¿Sabes las reglas que hay que seguir cuando se hace la vigilia?, preguntó de pronto el anciano. La vigilia no es para proteger al difunto, sino para evitar que regrese. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Hay una vieja leyenda en este pueblo, susurró el anciano. Si alguien muere con un fuerte apego a este mundo, puede volver, tomando prestado un cuerpo. La vigilia es para impedir que eso suceda. Chemo quiso seguir preguntando, pero el anciano se puso de pie abruptamente. Es tarde, ya es hora de que me vaya. ¡Espere! Extendió la mano para detenerlo, pero no tocó nada. El anciano había desaparecido en la oscuridad. Solo quedó su lámpara de aceite oscilando sobre la mesa. El sueño lo venció sin darse cuenta. De repente, un estruendo lo despertó. El ataúd se había movido. La tapa estaba entreabierta. La tercera noche, Chemo llevó consigo algunas de las pertenencias de su abuela. Mientras las revisaba, encontró un viejo diario. Abrió la primera página y su corazón se aceleró. El diario describía con detalle el verdadero propósito de la vigilia. La vigilia no es para proteger a los muertos, sino para completar el sacrificio. Cada 70 años, el pueblo necesita ofrecer a alguien en sacrificio para apaciguar a los espíritus del subsuelo. El vigilante es la ofrenda. Las manos de Chembo temblaban. Recordó la mirada esquiva de los aldeanos, las palabras de su padre y el extraño anciano. Ahora todo tiene sentido, murmuró. De repente, una ráfaga de viento abrió la puerta del templo. Las velas se apagaron. En la oscuridad, la tapa del ataúd comenzó a moverse lentamente con un chirrido escalofriante. Un frío paralizante subió por su cuerpo. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Desde dentro del ataúd, algo se movía. ¿Abuela?, preguntó con su voz que estaba casi afónica. No hubo respuesta, solo una sonrisa baja y ronca que resonó en la sala. Algo salió del ataúd, se acercaba lentamente. Chemo luchó por moverse. Finalmente se liberó y corrió hacia la puerta. Golpeó con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada. Detrás de él, los pasos se acercaban. Entonces sintió una mano helada sobre su hombro. ¡Mi pequeño Che! Una voz familiar susurró en su oído. Se armó de valor y se giró. Su abuela estaba allí. Su piel era blanca como el papel, sus ojos negros como la noche, y su boca formaba una sonrisa siniestra. ¿Abuela? Chemo apenas pudo pronunciar las palabras. Es tu turno de hacer la vigilia,
dijo ella con voz vacía. ¡Para siempre! El mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse. Lo último que recordaba fue la sensación de unas manos heladas acariciándole la cara. Cuando Chenmo despertó de su desmayo, se encontró acostado en el suelo del templo ancestral. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de madera, cubriendo el lugar con un resplandor tenue. Se frotó los ojos intentando recordar lo que ocurrió en la noche anterior. ¿Fue un sueño?, murmuró. Pero la helada sensación en su hombro le decía que no había sido. Se puso de pie y notó que la puerta del templo seguía cerrada con llave. A través de una rendija vio a varios aldeanos susurrando en voz baja, echando miradas furtivas en su dirección. ¿Me están vigilando? Su corazón se hundió. Recordó el contenido del diario, las miradas extrañas de los aldeanos y la expresión vacía de su padre. Necesito encontrar una manera de escapar. Examinó el templo en busca de una salida. Las ventanas eran demasiado altas y estaban aseguradas con rejas de hierro. No había formas de salir de ahí. De repente, recordó una vieja puerta secreta en la esquina de la pared. Algo que había descubierto de niño mientras jugaba en las escondidas. No sabía si aún sería útil, pero era su última oportunidad. Con sigilo, se acercó a la puerta secretamente y lo empujó suavemente. Un olor a humedad y moho lo envolvió, pero no tenía tiempo para preocuparse. Se deslizó adentro sin dudarlo. La puerta secreta conducía a un pasadizo estrecho que terminaba en una cámara subterránea. Chenmo encendió la linterna de su móvil, dejando que su luz tenue revelara el interior del cuarto. Las paredes estaban cubiertas con amuletos antiguos y retratos inquietantes. El suelo estaba lleno de herramientas extrañas, y en el centro se alzaba una mesa de piedra tallada con símbolos enigmáticos. Se acercó a la mesa y encontró un grueso libro de geología familiar. Lo abrió y comenzó a hojearlo. Cada página contenía nombres, junto a las palabras Guardián de los Muertos, y una fecha. Así que eso es, susurró. Según el libro, cada 70 años el pueblo seleccionaba un guardián de la muerte, alguien que serviría como sacrificio. Y este año era exactamente el año número 70. Siguió pasando las páginas hasta que vio un nombre que le heló la sangre. Chenmo. Junto a su nombre estaba la inscripción: Guardián de la Muerte, año 2023. ¡No puede ser! Sus manos temblaron y el libro se le resbaló de las manos. En ese instante, la luz de la cámara subterránea se encendió de golpe. Sabía que estarías aquí. La voz del jefe de aldea resonó detrás de él. Chenmo giró rápidamente y vio al jefe del pueblo acompañado por varios aldeanos, todos sosteniendo cuerdas y palos. ¿Ustedes lo planearon todo desde el principio? Chenmo retrocedió hasta chocar con la mesa de piedra. El jefe de la aldea suspiró. Es la tradición de la aldea. Cada 70 años se necesita un guardián de la muerte. Tú eres el primogénito. Es tu destino. ¿Destino? Chenmo rió amargamente. ¡Esto es un homicidio! Por la paz del pueblo, alguien debe sacrificarse. El jefe alzó la mano y ordenó: ¡Atrápenlo! Los aldeanos se abalanzaron sobre él. Chenmo luchó con todas sus fuerzas, pero era demasiados. En pocos segundos fue inmovilizado y amordazado. La noche cayó y el templo ancestral estaba lleno de aldeanos. Chenmo, atado en la mesa de piedras, apenas podía moverse. Sus gritos fueron sofocados por el paño en su boca. El jefe del pueblo se colocó frente a él sosteniendo un cuchillo antiguo
y comenzó a recitar un cántico en voz alta. Los aldeanos repitieron las palabras, sus voces resonaban en la oscuridad del templo. Las velas titilaban, proyectando sombras retorcidas en las paredes. Un frío intenso se arrastró por la espalda de Chenmo. Su conciencia empezaba a desvanecerse. De repente, la puerta del templo se abrió de golpe. Un anciano encorvado entró sosteniendo una linterna de aceite. ¡Deténganse! La voz del anciano era rasposa pero firme. ¡No pueden hacer esto! El jefe del pueblo frunció el ceño. Viejo Li, ¿qué haces aquí? Él no es el sacrificio. El anciano caminó hasta la mesa de piedra. El verdadero sacrificio soy yo. Los aldeanos intercambiaron miradas de confusión. El jefe gritó: ¡Viejo Li, no te intrometas! El anciano sonrió amargamente mostrando sus dientes amarillos. Hace 30 años yo debí morir, pero escapé, y mi cobardía condenó a la aldea. Ahora es mi momento de pagar mi deuda. Se giró hacia Chenmo, sus ojos llenos de tristeza. Lo siento, hijo, no debía haberte involucrado en esto. Entonces levantó la linterna y la arrojó contra la mesa de piedra. Las llamas estallaron de inmediato. El templo se llenó de gritos, de pánico, mientras el fuego devoraba todo a su paso. Las ataduras de Chenmo se aflojaron y con esfuerzo logró librarse. Se lanzó hacia la salida mientras el caos estallaba detrás de él. Al salir del pueblo, descubrió algo aterrador. El pueblo ya no era el mismo.